Y recién Mariano hablaba de la reforma laboral. Fue una de las preguntas, Marian, que le hiciste al exministro Carlos Tomada. Vos escribiste justamente en ámbito financiero sobre ese tema. ¿De qué se trata? ¿Qué hará el gobierno en caso de ser reelecto? Sí, Lu, gracias. No es por ser autorreferencial, pero bueno, como habíamos investigado este tema y publicado hoy en el diario Ámbito Financiero, y teniendo a Carlos Tomada del otro lado, nos parecía oportuno darle este marco, porque realmente si uno repasa esta iniciativa, quiero hacer la aclaración que desde el Ministerio de Producción y Trabajo, por alguna razón anoticiados de que estábamos investigando este tema, se contactaron para decir, para aclarar que no se trataba de un proyecto de ley en curso, ni de un documento de trabajo inmediato, sino simplemente de un borrador, de un paper que estaba en elaboración. Nosotros sí pudimos saber que esto es una herramienta de trabajo que condensa, por un lado, las iniciativas de reforma laboral que se venían trabajando ya desde la gestión de Jorge Triaca en el Ministerio, en la cartera laboral, y que fueron ampliadas ahora en la actual gestión de Dante Sica, con el aporte de estudios de abogados, de economistas, de algunos teóricos. Entre ellos, por ejemplo, economistas como Eduardo Leville Yatti. De toda esta inspiración, Lu, lo que surge es un documento que tiene más de 50 páginas, que está presentado en formato de PDF, que tiene en algunos casos una hoja de ruta muy detallada, sobre todo en lo que entiende el gobierno como medidas imprescindibles a ser implementadas este mismo año. No estamos hablando de algo a largo plazo. Entienden cerca de Mauricio Macri que si es reelecto inmediatamente se debería aplicar una serie de medidas que ahora te paso a detallar, y después tiene otras que van para el periodo 2020-2023. Pero en todo caso, sí, y un poco retomando la conceptualización que hacía Carlos Tomada, se trata de una reforma que tiene mucha inspiración, o por lo menos que recoge muchos elementos que también, de los que también se hizo eco la reforma adoptada en Brasil durante la gestión de Michel Temer, y que hoy está también siendo replicada por Jair Bolsonaro, básicamente con un concepto de máxima flexibilización laboral para la contratación, máxima flexibilización laboral para el despido, y formas novedosas de regular el trabajo, por ejemplo, en las plataformas. Eso te diría, a grandes rasgos, eso resume un poco los puntos. Sin lugar a dudas, más controversiales tienen que ver con algo que suena técnico, pero es bastante fácil de explicar, que es el fin de la ultraactividad. La ultraactividad es una noción que permite que los convenios colectivos de trabajo sigan vigentes hasta no ser reemplazados por un acuerdo de partes. Esto es, nadie te puede sacar los derechos que hoy tenés si es que vos no te sentaste en una mesa de negociación con tu sindicato y con la Cámara Empresaria a pactar una nueva modalidad de trabajo. Esta ultraactividad, según el proyecto que se está elaborando y que se está trabajando en el gobierno, debería cesar para hacer una suerte de borrón y cuenta nueva y empezar nuevamente con las discusiones convencionales ya a partir del periodo 2020-2023, que es lo que ya te decía. Y de la misma manera, otro eje muy preocupante para los trabajadores es la preeminencia de la negociación por empresa por sobre la de actividad, algo que va, te diría, en sentido contrario a cualquier legislación protectoria de un trabajador, porque obviamente va a tener más herramientas para luchar a favor de los derechos de un asalariado. Un sindicato, cuando negocia en un nivel superior, alguien decía una frase muy interesante que es el poder se detenta en el nivel en el que se negocia. Es decir, si vos negociás en una instancia inferior de poder desde una empresa a través de una comisión interna, vas a tener muchas menos herramientas que si lo haces desde un sindicato o de una federación a nivel nacional. A grandes rasgos son algunos de los ítems que hacen a esta reforma en preparación, que, de nuevo, es mucho más audaz que la que ha llevado adelante Brasil, por ejemplo. Sí, Mariano, permitime hacerte algún balance personal, a ver si coincidimos. En primer lugar, lo último que decís, el proyecto, que no es proyecto, el paper que vos publicaste, y la verdad que es un gran hallazgo. Digámosle que está proyectado, pero desde el gobierno le quieren bajar el precio porque entienden que en época electoral no mide muy bien hablar de un trato de estas características para los trabajadores. Sí, bien, es un gran hallazgo respecto de lo que piensan hacer
hacia adelante en el caso de ganar, en un contexto en el cual, por ejemplo, María Eugenia Vidal estuvo negando estos días que se vaya a impulsar una reforma laboral, que se esté planeando eso. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, es más agresivo, y yo punteé cosas como para ordenar lo que vos decís, en materia del fin de la ultraactividad, sería algo a lo que no se animaron en 2017. No, y de hecho que lo intentó, por ejemplo, Fernando de la Rúa, que fue aquel que tuvo la audacia, si se quiere, de ir contra el poder más fundamental que tienen los sindicatos según el modelo argentino, y por supuesto no lo pudo hacer. Ningún gobierno democrático pudo avanzar sobre ese ítem. Sí, quiero mencionar lo del sindicato de plataformas, es decir, separar a los trabajadores de la tecnología, entre comillas, del resto de los trabajadores. Lo que mencionás de meterse con el derecho colectivo, con lo que tiene que ver con delegados sindicales, encuadramiento, algo que no habían mencionado antes, y te agrego una cosa muy relevante que me pareció también, que es que hicieron una propia autocrítica del blanqueo que estuvieron impulsando en 2017 y 2018 como una manera de formalizar. Finalmente creen que igual conduce a incumplimientos. Con lo cual, bueno, también ellos reconocen que la estrategia que era tan relevante no lo era tanto. Sí, hubo marchas y contramarchas con esto del blanqueo, porque no tengamos en cuenta que esto es consecuencia de una y otra negociaciones fallidas que tuvo el gobierno. Primero lo intentó a través de un proyecto de ley integral de reforma laboral que incluía un capítulo de blanqueo. Luego intentó por negociaciones sectoriales con espacios como la metalmecánica, el rubro textil, incluso la logística, y en todos los casos los gremios involucrados en aquellas negociaciones cerraron las puertas porque dijeron, no porque haya falta de diálogo, es decir, se sentaban a las mesas los gremios, pero lo que decían es, a ver, si ustedes nos plantean en una situación de semejante recesión que rediscutamos nuestras condiciones de trabajo, necesariamente va a ser para perder beneficios, para tener complicaciones, para estar en una situación cada vez peor. Por eso el gobierno fue intentando, primero a través de la vía legislativa, luego a través de la vía de negociación, luego a instancias de mesas de notables que iba creando a lo largo del tiempo. Bueno, en ningún caso pudo prosperar. ¿Cuál es la idea hoy? Me parece que el gobierno entiende que si es reelecto Mauricio Macri tendrá el suficiente envión ideológico y de respaldo popular como para avanzar sobre esto.